en de vuelta en este programa que se llama El Ático de Pepe. Y digo de vuelta un poco exageradamente porque me refiero a un tema que hicimos aquí y el que prometí que revisitaría un nuevo capítulo o nuevos capítulos, y hoy se trata exactamente de esa ocasión. Ocurre que el día 7 de septiembre ofrecí un programa aquí titulado Calles de La Habana Vieja, y en aquella oportunidad tocamos ese tema y prometí entonces que haría nuevos abordajes de Calles de La Habana Vieja. Y en aquel primer capítulo, justo así lo titulé, capítulo número 1, el primer capítulo de Calles de La Habana Vieja, expliqué que se trataba de calles cuyos nombres originaban en cosas materiales, tangibles, como la calle Aguacate, por ejemplo, la calle Lamparilla, etcétera, etcétera. Y prometí que en un próximo abordaje de varios me ocuparía de calles con nombres, con cosas intangibles, acaso abstractas, y hoy ha llegado ese momento, así que hoy nos vamos a este segundo capítulo, el capítulo número 2 de Calles de La Habana Vieja, en el que honraré la promesa de priorizar calles con nombres que no tienen representación material, pero también seguiré con nombres de calles originarias, el nombre de la calle en cosas. Así que vamos a este tema, pero habiendo presentado el sujeto del show, antes de presentarte el manojo, el ramillete de Calles de La Habana Vieja que hoy te ofrezco, déjame, hablando de presentaciones, presentarme a mí ahora a mí mismo. Como Dios manda, yo soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Repito que en este programa que se llama El Ático de Pepe, aquí en mi cuenta personal de YouTube, así que se descorra, que se levante el telón de esta directa de hoy, bonita, nostálgica, histórica. Y déjame presentarte las calles de La Habana Vieja que tienen nombres de origen tal vez para ti ignoto, inexplicado. Y vamos ya directamente, vamos a la primera calle. Ven a caminar conmigo, la calle Amargura, que fue justo una de las que invoqué en el programa anterior como promesa. Así que vamos ya a la calle Amargura. La calle Amargura es una de las calles más viejas de la vetusta Habana Vieja. Las primeras noticias disponibles acerca de la existencia de la calle Amargura van tan atrás como el siglo XVI, y como muchas calles de La Habana Vieja antes de serlo, La Habana Vieja, o sea, antes de ser incluso la calle, una vía que pudiese ser definida como calle, fue, como otras tantas calles, no fue otra cosa que un camino vecinal muy irregular en su trazado, justo trazado precisamente por el curso de los carretones, de los carromatos, de los caminantes, que nacía en la plaza de San Francisco y llegaba hasta la ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje. Hay varias iglesias en Cuba, claro que de origen español, que se llamaban así. Creo, si no me falta la memoria ahora, creo que en la barriada de Pueblo Nuevo, en Matanzas, creo que hay una iglesia que se llama tal cual así, ese nombre de Buen Viaje. Aunque te parezca incluso divertido, es un nombre que realmente lo que tiene es aplicación, porque a esta iglesia del Buen Viaje se dirigían los marinos de la época en busca de ventura y de buena suerte antes de hacerse a la mar. Y como te he prometido programas con la explicación de nombres de santos y vírgenes, como yo hice varios programas de esa manera en Radio Martí, un día de esto también te prometo que te voy a contar aquí la historia de Nuestra Señora del Buen Viaje en detalle, pero déjame decirte ahora por lo menos sucintamente, que el nombre completo de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje, que incluso en inglés se llama a sí mismo Our Lady of Peace and Good Voyage, es no otra cosa que una advocación mariana de la patrona de la paz, como dice el nombre en inglés, de los periplos y de las jornadas. Pero sigamos ahora con la calle Amargura, o mejor dicho, comencemos con la calle Amargura. La extensión de la vía quedó trazada de este a oeste. La calle Amargura aparece a veces referida, como pasa con otras calles de La Habana Vieja, o definida con un artículo, o sea, el o la, y a menudo incluso se le refiere en plural como la calle de las Amarguras. Y claro que también puedes apostar a que este no fue su único nombre, sino que antes se llamó la calle del Humilladero, porque justamente ahí se hallaba la ermita del Humilladero, donde finalizaba la procesión del Vía Crucis. Esto de la procesión del Vía Crucis, esto nos conduce a que La Habana observó durante un tiempo la tradición de representar el Vía Crucis de Cristo, que se ejecutaba precisamente a lo largo de la calle. Y como esto no es otra cosa que el amargo trayecto de Jesús hacia el Gólgota, ya ves, como dimos en este caso con el nombre, el origen del nombre de la calle de las Amarguras,
Y como durante la procesión la calle se sembraba de cruces, también hubo un periodo de la historia en la calle Amargura que se le conoció por tanto como la calle de las Cruces, la calle Cruces, las Cruces del Calvario o la calle de la Cruz Verde. Hablando de esto, aún se conserva en la intersección que está en Mercaderes una cruz verde de piedra de aquellas, pero debo especificar que este nombre de Cruces o calle de las Cruces no ocupó toda la extensión, sino que se le denominó así a un segmento más breve entre las calles Villegas y Compostela, y también se le conoció durante un tiempo con el nombre de la calle de San Agustín por el convento homónimo, en la esquina de la calle Cuba, que luego sería la iglesia de San Francisco. Por supuesto que hay que subrayar que este Via Crucis se ejecutaba en la Semana Santa y esta era una procesión penitencial presidida por la imagen del Cristo del Perdón y de la Buena Muerte que se detenía en cada estación frente a las cruces que había antes colocadas a lo largo de toda la vía. Ahondando en esta tradición de la época de la colonia, evidentemente extinta, esta procesión salía desde el año 1608 de la Tercera Orden de San Francisco en la Plaza San Francisco de Asís hasta la iglesia del Santo Cristo o el Buen Viaje frente al templo que hoy es San Francisco el Nuevo. Ya para el año 1807 se celebró por última vez esta procesión y desde entonces comenzaron a retirarse paulatinamente todas las cruces clavadas en esta calle, quedando solamente la mencionada en la esquina de Mercaderes. Y otro nombre que tuvo amargura fue el de la calle de las Piadosas Mujeres por unas beatas, doña Josefa y doña Petrona Urrutia, que los viernes alumbraban un espacio de rezo que tenían, y también porque la cruz existente en la esquina de Compostela correspondía a la estación de las mujeres piadosas que salieron a consolar a Jesús. Sin embargo, el nombre que finalmente se impondría con el tiempo sería el nombre de amargura, evidentemente de origen religioso y cristiano. Al igual que te conté en el otro programa, ya con la República, con el afán o en el afán de honrar a patriotas y figuras insignes de la gesta independentista por decreto del día 16 de diciembre del año 1921 y aprobado el día 29 de ese mismo mes y año, se cambió el nombre de Amargura por el de Marta Abreu en homenaje a la memoria de la patriota y benefactora de la Revolución del año 95. Había fallecido en París el día 2 de enero del año 1909, ya con la República, pero más adelante, por gestiones del historiador de la ciudad, como expliqué en el otro programa, que gracias a esa gestión se le restituyó el nombre de Amargura, pero el honroso nombre de Marta Abreu no se extinguió, sino que se trasladó a una de las calles transversales de la calle Estarán en el reparto en Sánchez del Vedado. Sin embargo, a mí me confunde que navegando en internet, a mí me confunde que allí, y déjame revelar la fuente, allí en Ecurret, que es la Wikipedia comunista de Cuba, ahí encontré que ahí se dice que Amargura o a la calle Amargura luego se le rebautizó como la calle Bernaza por José Bernaza, un comerciante que tenía en la calle una gran panadería. Pero el nombre de Bernaza te conduce a ti y a mí, nos conduce a mí, incluso según mis recuerdos, a pensar en la calle Bernaza, que es una de las esquinas de la moderna poesía al cruzarse con Obispo, y según yo recuerdo, la calle Bernaza que yo conozco no es paralela a Amargura, sino que está en 90 grados, a pesar de que no hacen esquina, porque Amargura termina en la Plaza del Cristo y la Plaza del Cristo está en la manzana del cuadrante que definen Teniente Rey, Lamparilla, esas dos sí son paralelas, y precisamente por detrás de la plaza Bernaza y por el frente Villegas, porque Amargura es interrumpida precisamente por la Plaza del Cristo, y por eso es que Amargura y Bernaza, como ya te dije, no hacen esquina, o no se cruzan o no se cortan, pero bueno, ok. Y mira, ¿qué te parece si mejor ahorita incluyo en la conversación Bernaza y te hablo de Bernaza en un rato? El caso es que este nombre de Bernaza le fue quitado por el acuerdo número 700 del 17 de abril del año 1912, ya con la República, cuando el Ayuntamiento de La Habana sustituyó el nombre de Bernaza por Plácido, igualito que la calle del mismo nombre en la barriada de Versalles, en la ciudad de Matanzas, como homenaje a la memoria del poeta Gabriel de la Concepción Valdés, que como históricamente conocemos, a Concepción Valdés, matancero, aunque bueno,
Hay alguna fuente que dice que había nacido en La Habana, pero bueno, matancero en esencia, era conocido como Plácido. Aunque la Comisión de Historia, Ornato y Urbanismo acordó en el año 1928 dejarle el nombre de Plácido en consideración a que en el número 4 de esta calle nació el poeta, ¿ves? Surgen discrepancias en la veracidad de que Plácido naciera realmente en esa calle. La calle Amargura tuvo direcciones importantes, o sea, tuvo puntos importantes, como por ejemplo la sede de la Academia de Historia de Cuba, que fue fundada en el año 1910. En Amargura y Compostela estuvo la Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en el año 1793. Y la calle Amargura ostenta algunas piezas importantes de la arquitectura habanera, como la antigua mansión de los marqueses de San Felipe y Santiago, la antigua Casa Aguilera, la casa de Francisco Arango y Parriño y el otrora edificio del Oriente y Hermanos, devenido ahora el Hotel Raquel o desde hace tiempo, entre otras direcciones importantes que pueda yo señalar aquí, como algunas otras calles de La Habana antigua. Algunas esquinas de la calle Amargura fueron conocidas popularmente por diferentes nombres, muchas veces relacionados con el comercio. Por ejemplo, en la intersección de la calle de Oficios se le conoció como la esquina de Menéndez, porque un ciudadano con ese apellido edificó la casa en la que luego residirían los condes de Mopox y Jaruco y el marqués de San Felipe. A la esquina con la calle Cuba se le decía la esquina de las Saavedras, por unas damas que tenían un negocio familiar de chocolates y que tenían, por supuesto, que ese apellido. La esquina de San Ignacio, que es una de las calles que va a parar a la catedral, y la calle Amargura, era conocida por la esquina del Volcán, porque ahí estaba precisamente el establecimiento del Volcán de Cristóbal Pérez Volcán, lo mismo que en la esquina de Habana y Amargura, conocida por la esquina de la Maroma, por un pequeño teatro que había allí, el Teatro de la Maroma, que existió en ese punto, y la esquina con Compostela se conocía como la calle del Mallorquín por una botica llamada así, muy oportunamente ubicada en esa misma intersección. Me imagino que este señor seguramente que era originario de Mallorca. La calle Amargura registra algunos sitios habaneros, como que desde Amargura número 21 entre San Ignacio y Cuba se realizó la primera llamada telefónica en español de la historia, que era la residencia del teniente coronel Juan Muset, que era vicepresidente del Cuerpo de Bomberos de La Habana, que lamentablemente, como ustedes saben, murió en el terrible incendio de la ferretería Usasi, suceso del año 1890 que abordamos aquí precisamente en el ático de Pepe, y que si no has visto, te recomiendo que busques y que veas. Y ya durante la República se construyeron en Amargura algunos edificios notables, como el Banco H. Upman, el notable edificio Barraqué, además de otros talleres y comercios. La Habana Vieja durante muchísimo tiempo tuvo muchas imprentas en esa área. Y mira, como te mencioné ya la calle Bernaza, vamos a terminar en este momento aquí ya con la calle Amargura. ¿Y qué te parece si ahora en este momento nos venimos pues a la calle Bernaza? La calle Bernaza es una famosa también calle de La Habana Vieja, ya casi colindante con La Habana, que no es vieja, porque está a un paso de una importante arteria, la calle Ejido, que oficialmente es la Avenida de Bélgica o la Avenida de las Misiones, inmortalizada entre otros establecimientos por el restaurante Floridita. Y yo no sé si la calle Ejido todavía está en la demarcación de La Habana Vieja o ya forma parte de Centro Habana. Ya este tipo de limitación a mí comienza a olvidárseme. Dímelo tú, si tú sabes, aunque yo creo que todavía está metida dentro de la delimitación de La Habana Vieja, pero no creas, ya se me va olvidando La Habana, ya se me va olvidando La Habana. La calle Bernaza empieza en la Plaza de Monserrate, que se llama justo así por la calle Monserrate, que se monta con Ejido, aunque esto tiene que ver exactamente con la ermita de Monserrate, como tú perfectamente puedes suponer, aunque todo el mundo conoce, todo el mundo la conoce como el Parquecito Alvear, que en realidad es la Plaza Alvear, en la intersección de las calles Obispo y O'Reilly con Monserrate, en el cuadrante de estas calles que acabo de citar, y por detrás justo está la calle Bernaza, dedicada a esta plaza con estatua y todo, a don Francisco Alvear y Lara, figura importante en la historia cubana, a quien se deben importantes obras como el acueducto de Alvear, pero
Emprendámoslo ahora con la calle Bernaza, que para empezar, aquí es más lógico pensar que debe su nombre a lo que ya te dije hace unos minutos, que debe su nombre a la panadería del señor Bernaza, que me imagino que la panadería haría esquina, no sé. Caminando por la calle Bernaza, caminando ahora por la calle Bernaza, tú y yo de la mano, desde aquí, desde lo que hoy cuasi irrespetuosamente de manera coloquial vamos a llamar el Parquecito Alvear, la calle Bernaza nace justo ahí, escoltando por detrás al Parquecito Alvear, el arrancar de la calle O'Reilly, que es paralelo al Obispo, y de ahí contando esa cuadra, la que corre entre O'Reilly y Obispo, y saliendo desde la misma esquina de Obispo y Bernaza, donde está la moderna poesía, a un paso del restaurante Floridita, la calle Bernaza se extiende por unas 4 o 5 cuadras. No es una calle muy larga, y aunque se dice que Bernaza termina en Muralla, en realidad en forma de cuchillo muere en la calle Sol, asomándose a Ejido en ese mismo cuchillo. Explicar los orígenes, onomásticamente hablando, de la calle Bernaza es complicado, empezando por la confusión de la panadería de Bernaza, que ya te dije, que se cree que estaba en el área desde el siglo XVII, propiedad del comerciante don José Bernaza y Riera, y el enredo viene que hasta el año 1861 tuvo numeración corrida con Ejido, y justo se le conoció como la calle del Ejido en las cuadras que están entre Lamparilla y Muralla. Por cierto, Ejido referido lo mismo con G, como es hoy día, que con J, y justamente esas cuadras que te estoy mencionando son 3. Se decía del Ejido porque allí tocaba alguna parte el ejido de la ciudad, es decir, un campo yermo. Como pasó con la calle Amargura y otras la ciudad, como desde la colonia, ya era La Habana, los comercios florecían en esa área, y muchas de las esquinas de la calle Bernaza comenzaron a ser conocidos coloquialmente con el nombre de alguno de esos negocios. Por ejemplo, la esquina de Bernaza y Lamparilla, a esa esquina se le llamó la esquina de la Perinola, y la de Teniente Rey Bernaza, la de los Valdeses, porque la familia de ese apellido que vivía allí, familia fundada por el patriarca Tomás Valdés Pedroso, pues terminó dándole el nombre a esa esquina. En la misma esquina de Teniente Rey está la casa, por suerte aún conservada hoy, muy típica de la época, conocida como la Casa de la Parra, que es una de las viviendas más viejas de La Habana. Esta casa es una muestra viva de la arquitectura colonial doméstica, y se le dice la Casa de la Parra no aludiendo al apellido de un inquilino dueño que sería de apellido Parra o La Parra, sino por un árbol que creció allí, un árbol de parra, y también se le llamaba la Casa del Emparrado del Parral. Y según archivos, en 1807, esta casa pertenecía a doña Manuela Feliciana Rojas, luego la poseyó el comerciante Antolín del Collado, y para el año 1926, el año del ciclón, ya con la República, era propiedad nada más y nada menos que de Ramón Grau San Martín, que luego sería presidente de Cuba, pero que en ese momento no lo era todavía. Y una esquina, lamentablemente, tiene un bautismo para nada halagüeñamente anecdótico, una esquina a la que el público le llamó la esquina del caído, porque un vecino se cayó del techo de una de esas casas. No sé si este bautismo es burlesco o es compasivo, no lo sé, pero como yo te dije ya que lo de hoy, que en La Habana Vieja, te estaba comentando que para entonces La Habana Vieja era la mera, mera Habana, y todo estaba allí. En la calle Bernaza vivieron importantes figuras de la historia del pasado habanero, desde la colonia y ya también todavía en los primeros años de la República. Por ejemplo, en Bernaza número 36, en la esquina con Teniente Rey, estuvo una portentosa vivienda en la cual vivió el entonces presbítero don Manuel de Echeverría en el año 1840, y por eso fue el Palacio Episcopal, ocupado por el obispo Francisco Fleix Solans, y este es un inmueble que se distingue por una arquitectura original aún dentro del estilo barroco cubano, con lo que aquí, con esas libertades estilísticas, ya podemos comenzar a ver los primeros destellos de lo que muchos expertos, entre ellos Carpentier, llama eclecticismo, esa amalgama libérrima de géneros
Y este edificio también se aprecia por la portada y por unos bellos balconajes que tiene. En la esquina de Monserrate, frente a las Ursulinas, estaba el patíbulo o la horca, donde se efectuaban las ejecuciones públicas y que en el año 1810 se trasladó a la Plaza de la Punta, pero esta Plaza del Cadalso fue destruida en el año 1830 cuando se prohibió la horca y diría yo que peor, se ordenó en su lugar el garrote vil, pero esto sirvió para que de ahí justamente se le llamara a esta vía el Camino de la Horca. Tal vez la calle Bernaza no sea de las que sus aceras puedan contar la más atractiva historia habanera, pero sí la calle Bernaza tiene su propio inventario existencial. Como hemos caminado por la historia, pero por la anatomía de la calle Bernaza hasta O'Reilly y hasta terminar, vamos a caminar por lo que bromistamente podríamos definir como ahora la calle más caliente de La Habana, condición que bromistamente también le cabría a la calle Vapor, pero no, me refiero en este caso a la calle Sol, de la que podríamos también decir que por razones obvias de su nombre, sería la calle mejor iluminada, pero según nombre, eso se lo vamos a dejar más adelante, pues a la calle Luz. Así que vamos a seguir el cuchillo y vamos a asomarnos a Ejido, pero vamos a torcer a la izquierda como si fuésemos para el puerto. La calle Sol, que es la que nos va a tocar en este momento a borrar. Qué bonito nombre, caray, ¿eh? Si vas a bajar al puerto, empieza ahí en Ejido y termina en la avenida del puerto según nuestra marcha, pero en realidad es al revés. La calle Sol, donde comienzas en la avenida del puerto, recuerda que en La Habana, la numeración, La Habana que es una ciudad que hay al mar, la numeración en La Habana de las casas sale del mar, nace en el mar y sube, pero nosotros ahora en este momento, como estamos caminando, vamos a caminar al revés, como hacía yo cuando con mucha frecuencia en las mañanas, allá a principios de los 80, como te conté en el programa anterior, yo la caminaba para ir al taller de grabados, que era una imprenta, que hacía muchos trabajos que los diseñadores gráficos de entonces, como este servidor, dependíamos de ese taller. En ese taller de grabado, que es el taller de grabado de Cuba y Sol, así le decíamos simplemente Cuba y Sol, que era una antigua imprenta de La Habana Vieja. Bueno, ¿por qué a la calle Sol se le llama Sol? Se llamaba la calle Sol porque por lo mismo, cosas del comercio, en la esquina con la calle Aguacate, a 2 cuadras viniendo de Ejido, pero unas 7 cuadras viniendo a la avenida del puerto, allá había una bodega, o sea, una tienda de víveres o de abarrotes, para quien no es cubano, y para que sí de esta manera quien me sigue, que no sea cubano, me entienda, y esa tienda tenía pintado un gran sol. Claro, estamos hablando de una época en que las calles, originalmente las calles de La Habana, para entonces no había una autoridad como tal que las bautizara, sino que la gente se encargaba de llamarles a partir de una referencia popular. Por eso, antes de llamársele Sol, a esta calle desde finales del siglo XIX, a esta calle desde finales del siglo XVII, se le llamaba la calle de la Pólvora porque allí había un depósito de explosivos para abastecer a las baterías del Castillo de la Fuerza. También se le llamó a la calle Sol la calle del Compás de Santa Clara, que alude a un terreno aledaño al convento de Santa Clara. Y la calle Sol, como las otras calles de La Habana, bueno, ahora es La Habana Vieja, pero en ese momento era La Habana, y la calle Sol es una de las calles más viejas, de verdad. Tuvo enclaves y tuvo edificaciones importantes o notables. Por ejemplo, mencionemos una casa situada en la primera cuadra, en la acera izquierda, entrando por Muralla, que perteneció a don Juan Martín Galeano, citado aquí cuando hicimos el ático de Pepe, dedicado ¿a qué? A la calle Galeano, porque Galeano, este Juan Martín Galeano, fue el ministro interventor de fortificaciones quien construyó el puente que dio nombre a la calzada de Galeano, y justo desde esa casa se hicieron los primeros apuntes de la historia aeronáutica de Cuba, cuando desde ahí partió o se elevó en el año 1796 un globo aerostático. Aquí también hicimos ya el programa ese dedicado a Matías Pérez y los primeros momentos en los cuales La Habana comenzó a reportar actividad aeronáutica. Otro de los inmuebles importantes fue el cuartel de bomberos, de los bomberos municipales,
Cuando aquí también el programa dedicado hace poco, hace unos meses, al incendio de la ferretería Isasi, yo mencioné. Y si quieres remontar otra vez la calle Sol hacia atrás, de donde veníamos, en la esquina con Ejido, en el Cuchillo, en una vivienda que estaba allí, ahí vivieron las monjas ursulinas, ahí estuvo el Coliseo, antes que se levantase en el mismo sitio de la Casa de las Recogidas. Y permíteme recordarte el dato geográfico que la calle Sol tiene una orientación de este a oeste, así que si tú estabas pensando que acaso la calle Sol se le llamaba Sol porque en la mañana desde ella se veía levantar el sol, no, es exactamente por lo que te conté del sol que estaba pintado en la tienda que ya mencioné. Y permíteme también decirte que, como ya dije en el programa pasado y como de seguro voy a hacer en los capítulos siguientes de las calles de La Habana Vieja y por qué no, programas dedicados a calles y calzadas y avenidas de La Habana en general, no solamente La Habana Vieja, déjame decirte que siempre tendré que insistir en la idea genial que tuvo el historiador de la ciudad, Emilio Roy de Luchering, que cuando te hablé de cómo las calles de La Habana cambiaron de nombre, la idea de restituir los nombres con que la gente las llamaba desde la época de la colonia, aún retirándoles los nombres de patriotas con que fueron rebautizadas en la época de la República. Esto fue una buena idea y el historiador publicó un importante documento en el año 1936 que da las razones de eso. Yo tengo ese documento que se llama Las calles de La Habana, bases para su denominación, restitución de nombres antiguos, tradicionales y populares, un documento que yo disfruto mucho leer, en el que explica el historiador a través de un informe o a través de este informe la necesidad de regular la denominación de las calles de La Habana y restituirles sus nombres antiguos y tradicionales y populares, y él explica muy bien el porqué de esa decisión. Y este documento, déjame decirte que mientras yo más lo leo, más tentado me siento a dedicarle un programa por varias razones. Una de ellas, primero porque es un documento inteligente que refleja cómo funcionaba Cuba, y otra porque tal vez no sea un documento tan conocido. La lista de los nombres que elaboraron este documento, que trabajaron en él, es una lista larga, pero déjame citar que entre los nombres de los notables de Cuba en ese momento estuvieron trabajando en este documento, pues, Evelio Gobantes, Manuel Pérez Beato, José Luciano Franco, señores, el historiador, Gonzalo Orostegui, y este documento fraguó apenas un año después de la caída de Machado, el 36, es el documento, Machado es el 35, y se trabajó en él en aquel periodo que yo tengo que abordar aquí, que contempla una sucesión de presidentes interinos o provisionales, y entre los que dieron la conformidad para este documento estuvieron Carlos Mendieta, pero el documento sale bajo el entonces presidente, el doctor José Agripino Barnet, en la máxima posición ejecutiva del país, entre el 11 de diciembre del año 1935 y el 20 de mayo del año 1936, cuando asumió el presidente constitucional Miguel Mariano Gómez, aunque Mariano Gómez duró muy poco. A este documento le dieron el visto bueno las fuerzas de la sociedad civil cubana, como la Comisión de Historia, Ornato y Urbanismo, la sección de Estética Urbana de los Amigos de la Ciudad, el Centro de la Propiedad Urbana, el Club Rotario, el Club Automóvil de Cuba, la Asociación Nacional de Propietarios y la Sociedad Colombista. Principalmente en este capítulo de hoy, de este programa de hoy, en que hemos tocado Berraza, miren o escuchen esto como una suerte de botón de muestra, lo que sí. Yo voy a dedicarle un programa definitivamente a este documento de Roddy Luchering, en el cual él sustenta por qué fue necesario traer los nombres originales de las calles en La Habana. Pero fíjate como en este capítulo en que hemos tocado la calle Bernaza, mira o escucha, dependiendo cómo estés haciendo, cómo justifica Emilio Roy de Luchering, el historiador de la ciudad, la restitución del nombre de Bernaza puntualmente. Dice lo siguiente: por acuerdo, déjame colocarlo delante de mí, por acuerdo 700 del 17 de abril del año 1912, el ayuntamiento sustituyó el nombre de Bernaza por Plácido a la memoria del poeta Gabriel de la Concepción Valdés, conocido por el seudónimo. Aunque la Comisión de Historia, Ornato y Urbanismo acordó en 1928
dejarle el nombre de Plácido en consideración a que en el número 4 de esta calle nació dicho poeta, y lo tiene entrecomillado porque esto es a debate. Nosotros, dice él, teniendo en cuenta que ni se sabe ni se ha podido averiguar, ni hay prueba alguna para sostener la veracidad de ese hecho, y de acuerdo con la base primera, proponemos que se le restituya el nombre antiguo y por el que hoy es unánimemente conocida, que es el nombre de Bernaza. Recomendamos que el nombre de Plácido sea trasladado a una de las nuevas calles innominadas del reparto Ensanche del Vedado. A mí esto, francamente, señores, me parece tan inteligente. Y continúo diciéndote yo a ti que la verdad es que este documento es fascinante. Y sí, de verdad, como te dije ahora mismo, por pura inspiración, la verdad es que merece que le dedique un programa y vamos a hacerlo. Mientras llegue ese momento, mira qué interesante, te voy a leer 4 de las 9 bases sobre las cuales el documento se sustenta para restituir el viejo nombre de las calles, y déjame colocarlo delante de mí para que tú también lo puedas leer. Y mira esto qué interesante, dice lo siguiente. Primera, se conservará o restituirá el nombre antiguo, tradicional y popular siempre que no hiera el sentimiento patriótico cubano. Segunda, se suprimirá todo nombre antiguo que hiera el sentimiento patriótico cubano. Tercera, ninguna calle llevará el nombre de persona que se encuentre viva. Quinta, los nombres de los próceres de la patria o nombres de las ciencias, las letras o las artes que sean necesarios suprimir para conservar el nombre antiguo serán dados a calles innominadas o nuevas. Francamente genial. Tiene como 70 y tantos páginas y yo lo quiero borrar acá porque mira, por ejemplo, mirando aquí, haciendo un repaso de esto que te acabo de leer aquí, fíjate como que él dice que se conservará o restituirá el nombre antiguo, tradicional o popular siempre que no hiera el sentimiento patriótico cubano. El asunto está en que algunas de estas calles tenían nombres de figuras de la corona y eran tan populares que si de ponérselos otra vez de vuelta podría herir el sentimiento patriótico. Pero a la vez, en el segundo punto, él dice que se va a suprimir nombre antiguo que hiera el sentimiento patriótico cubano. O sea, aquí cae en este de cursar de para aquí y para allá, por ejemplo, un nombre como Vives, que no dejó buen recuerdo en Cuba. Y ahí exactamente es que este tipo de consideraciones comienza. La otra cosa que, siguiendo la tradición hispánica, el tercero que dice, tercera, ninguna calle llevará el nombre de persona que se encuentre viva. Para los que vivimos en Estados Unidos, que sabemos que en Estados Unidos, si no es así, en Estados Unidos sí se honra a las personas en vida, lo cual a mí me parece muy bien, pero bueno, en el caso de la tradición hispánica, no. Primero, cuando yo comencé a ver eso en Estados Unidos, a mí me pareció medio loco, ya estoy como que de acuerdo. Y fíjate que la quinta, porque yo me salté aquí porque quiero abreviar, esto voy a hacerlo con más detalles cuando haga el programa exactamente dedicado a ello. Dice que los nombres de próceres de la patria o de figuras importantes de la ciencia, de las letras, etcétera, que sea necesario suprimir para traer de vuelta el nombre original antiguo, esos nombres no van a quedar, tú sabes, ahí, pero en la nada, en un limbo, sino que se les va a entregar o se les va a colocar o nuevas calles de nuevos repartos van a ser bautizadas con esos nombres para que la ofensa no llegue ahí. A mí esto francamente me parece bien y repito, sí, yo te voy a hacer aquí un programa dedicado, vamos a dedicar aquí un programa a este documento que me parece francamente fascinante. Ahora, como siempre, para terminar, que yo comienzo y ya es la segunda vez que creo que yo estructuro este programa de esta manera, no sé si en el futuro, porque este no va a ser el último abordaje de calles famosas de La Habana Vieja o calles de La Habana. Yo no sé si en el próximo que yo haga lo voy a hacer distinto, pero por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Ahora voy a meter el lado nostálgico. Primero, como te conté, acaso repita algunos de los elementos del programa anterior que fue en septiembre. Yo no nací en La Habana Vieja, ni viví en La Habana Vieja. Viví en Centro Habana, en La Habana Vieja no viví. Tengo amigos queridos que sí. Pero como te conté, mi primera relación con La Habana Vieja primero viene que cuando mi padre le quitan su negocio que tenía su oficina frente a Huacamba, como he comentado en otro momento, o sea, el negocio se lo disuelven y le quitan la oficina privada, personal. Mi padre entonces ya a los términos de Cuba lo ubican, el gobierno ya es el empleador, y le pone su trabajo de contador en una oficina, en uno de los ministerios nuevos de Cuba,
en la calle Obispo, por allá por donde está el Café Europa y por donde está Western Union, pues, y la farmacia, la droguería Johnson, pues por allá. Como te conté, en aquel momento mi madre cada rato, mi madre y yo acompañaba a mi madre a recoger a mi padre por las tardes allí, no sé, cosas de matrimonio. Entonces comíamos en el área. Mis primeras caminatas por La Habana Vieja caminando, y además cuadras de cuadras, en Cuba se caminaba mucho y todavía en Cuba se camina. Mis primeros recuerdos vienen básicamente de ahí. Mi primera nostalgia de La Habana viene de ahí, La Habana Vieja. Pero también viene del hecho de que con esta historia que tú conoces en mi vida, que es Habana Matanza, Matanza Habana, ya incluso comienzan las dificultades con el transporte muy temprano. Estoy hablando de años 60, años 61. Mi mamá, que no le gustaba el tren de Hershey, que era muy lento. Mi madre prefería autos alquiler, prefería a mi abuela, que era lo más cómodo, pero ya eso también comenzó a complicarse. De ahí la segunda alternativa eran los autobuses, o sea, la estación de ómnibus, que también comenzó a complicarse, o los trenes, los antiguos unidos, los occidentales, que serían de la estación de ferrocarril de La Habana. Todo ese programa se comienza a complicar, y entonces con alguna frecuencia hay que comenzar a, como se decía en Cuba, a pencar al tren de Hershey. Bien tempranito. Aquí es donde viene. Y claro, después cuando esto continúa en mi familia aumentando, y esto ya, como era el único tren confiable, con una tremenda cantidad de salidas, ya este panorama comienza a hacerse casi como que fijo, como que tradición en mi casa, tan temprano como en el año 63 o 64. A veces de cuando en cuando aterrizábamos en la terminal de ómnibus, a veces de cuando en cuando en la estación de ferrocarriles, es lo menos que se hacía en La Habana, pero por ejemplo, los carros que yo te he contado, los carros de alquiler, los boteros, que es como eran los de carretera, que tenían, estaban pintados, como te conté, amarillo con el techo blanco, que salían del lado del Parque de la Fraternidad, eso desapareció. De modo que empezamos a caer encima del tren de Hershey. ¿Qué pasa? Así puntualmente que te cuento, yo en edad preescolar, yo sé que ustedes me creen, ya ustedes no tienen por qué dudar de mí, ya me han venido viendo. Más una vez yo recuerdo y me recuerdo a mí mismo con mi madre, la mano de mi madre y mi padre, y cruzar de Casablanca la lanchita de Casablanca, desembarcar en el muelle de caballería, y ahí ya también los taxis, o sea, los carros que están difíciles en autobús, aunque la gente en Cuba cogía guaguas, el sistema de autobús era muy bueno, y todavía en estos momentos de principios de la revolución, incluso con la entrada y la intervención ya del transporte urbano, pero con la entrada de los autobuses Skoda, todavía el servicio era bueno, y todavía cuando vienen los Leyland, todavía el servicio era bastante bueno. Bueno, más de una vez te estoy hablando que yo chiquito, en edad preescolar, allí en la parada del muelle de caballería, subí la ruta 27, que esta es una época en que tuvo un esquema. Era primero, el Leyland Royal Tiger, aquel que era muy viejo, pero seguramente nuestro amigo Ramón Vázquez King Boss estará dando fe de esto que estoy comentando acá. Traen, como en el año 62, traen un grupo de autobuses húngaros Icarus, no el que ustedes conocieron el otro día, sino el 620, y que viene a parar al paradero del zoológico, que originalmente era el paradero de las rutas 26 y 27. Ya para entonces la 19 y la 27. Y estos autobuses se los colocaron ahí. Yo me acuerdo más una vez en estos autobuses Icarus, ahí tomar ese autobús en la 19 o en la 27, que entraba pues por La Habana Vieja. Te estoy hablando, repito, para mí en edad preescolar todavía. Y lo que me llamaba la atención, qué cosa era, que el autobús tenía el ancho de la calle. Esas calles de La Habana Vieja eran muy estrechas. Era el autobús así casi los neumáticos rozando con contén de la acera. Yo no olvido eso. Y recuerdo una vez, ahora que mencioné la ruta 26, y Ramón puede dar fe de ello, la ruta 26 era originalmente la ruta que estaba en el paradero del Vedado, que era la 26, del frente al zoológico, la 26 y la 27, que tenía General Motors. Cuando llega la revolución, por motivos de que la ruta 26 que iba al zoológico, la ruta 26, como los 26 de julio, yo recuerdo esto, lo recuerdo muy bien porque tengo una memoria fotográfica, que la banderola, o sea, donde estaba el número del autobús, se lo pusieron en rojo y negro por cuenta del 26 de julio. Y recuerdo, y seguramente Ramón lo sabrá, mi madre y este servidor subiendo, yo no iba a la escuela todavía, en un General Motors de la ruta 26, ya en la época de la revolución, cruzando la calle, o sea, en el islotico que está frente al muelle de caballería, al lado del Castillo de la Fuerza. Del lado acá estaba la oficina, no sé si estará todavía ahí, la oficina de prácticos del puerto, y en ese islotico que está ahí está el monumento dedicado
a los marinos mercantes muertos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí coger la 26. Y la ruta 26 entraba por La Habana Vieja. Esos son los recuerdos que yo básicamente tengo en mi cabecita, mis primeros recuerdos de La Habana Vieja. Por esto que te cuento, por la vía hasta los autobuses, más este otro detalle que te conté, de entrar caminando con mi madre por la calle Obispo u otra cualquiera, más el caso aquel que te comenté, la primera vez que yo vi un hombre llorando, que era aquel comerciante que yo a veces ya a esta altura me confundo si era húngaro o polaco, que le estaba vendiendo medias a mi padre le compró un par de medias. Eso creo que fue en la calle Muralla. Y esos son mis recuerdos que tengo yo. Y esto es edad preescolar, que yo tengo de La Habana Vieja. Después, pues por supuesto que La Habana Vieja, ya yo de adulto en este periodo que te cuento, en el 82, cuando yo regreso ya después que termino en el 81 el servicio social en Bayamo, que comienzo a trabajar en La Habana y comienzo a trabajar en el Museo Nacional, y como diseñador gráfico yo tenía que ir mucho a la imprenta de Cuba y Sol. Seguramente voy a mencionar en un próximo programa otra vez. Y seguramente si habrá algún tipo de familia, a lo mejor ya murió, el señor que trabajaba allí en el taller de grabado de Cuba y Sol, que es como lo decíamos nosotros, un señor muy malhumorado que se llamaba Luciano, que era tremendo tipo, sabía mucho de aquello, la verdad que era un fenómeno, como sabía de puntaje y aquellas cosas, y a mí siempre me trató muy bien. Así que si hay alguien que sea familia de Luciano, del querido Luciano, que era así un personaje tremendo que trabajaba en la imprenta de Cuba y Sol, vaya un abrazo a descendientes de Luciano que trabajaba allí. Nada, señores, esos son parte de mis recuerdos aquí en este programa, el segundo capítulo dedicado a calles de La Habana Vieja. Hoy mezclé, aunque el propósito original, según lo prometido anteriormente, era hablar de calles con nombres intangibles. De todas maneras, los usé, porque estuve usando aquí, pues, por supuesto que algunos de ellos, por ejemplo, la calle Amargura, pero tengo que entrar, por ejemplo, la calle Ánimas. No solamente La Habana Vieja, sino en general. Calles que tienen nombres de cosas que son intangibles, y me quedan más calles de La Habana Vieja que abordar, así que prepárate que haremos eso. Y el otro que me calienta mucho, el programa dedicado al análisis, a la radiografía de este documento, las calles de La Habana, bases para su denominación, restitución de nombres antiguos, tradicionales y populares. Eso merece un programa, así que keep in touch, mantente en contacto, que uno de esos programas tal vez mañana podría venir, así que no pierdas la costumbre de seguir este programa. Gracias como siempre por los super stickers, los super chats, los PayPal, los cash apps, que se agradecen como siempre muchísimo. Gracias porque te continúes suscribiendo a esta cuenta del Ático de Pepe, y siempre que lo hagas, por favor, presiona la campanilla para que la campanilla te avise cuando estamos pues aquí en vivo o grabado y subo el programa, lo cual ocurre de lunes a jueves a las 8 de la noche, que es la hora de Miami, que es donde este programa se origina. La campanilla te va a avisar, sea en vivo o sea grabado, no solamente esta hora reglamentaria, sino cualquier otra. Gracias como siempre por dar like, señores, den like, que es muy importante que den like. Gracias por sharing también, copien el URL de este programa, lo ponen en plataformas que sean afines. Seguramente tenga algún Facebook por ahí de calles de La Habana Vieja o calles de La Habana, Australia Cubana, lo pones ahí también para que crezcamos todos. Eso es importante, y sobre todo corran la voz. Así que nada, sin más o sin menos, hasta el programa siguiente en el Ático de Pepe. Muchas gracias y bye bye.